Este segundo video en torno al cine clásico, y bueno, ya entramos en materia con el cine postclásico, procura ya o pretende ya ofrecerles a ustedes las características de esta forma de contar, que también es una forma de entender el mundo, el cine clásico, también llamado, como dijimos en el video anterior, modo de representación institucional o cine de Hollywood. Lo primero que hay que tomar en cuenta respecto al cine de Hollywood o al modo de representación institucional es que se constituyó en el cine hegemónico alrededor del mundo, ¿verdad? Digamos, se hace cine a la manera de Hollywood en todo el mundo, ¿verdad? Y fundamentalmente es la lengua franca en torno a dos elementos, el guión y la edición. ¿Qué es la lengua franca? La lengua franca es como se le dominaba al latín en el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano, este inmenso país, digamos, ¿verdad? Una confederación de naciones, forzosamente confederadas, digamos. Eh, Usted vivía en Egipto y hablaba egipcio, pero si quería tener relación con la metrópoli, con Roma, tenía que hablar latín, comunicarse con ellos en latín. Igual si estaba en Hispania, la actual España, o si estaba en Galia, la actual Francia, o si estaba en la actual Yugoslavia, perdón, la actual Serbia, etcétera. Entonces, la lengua franca actual, por ejemplo, sería el inglés, ¿verdad? La lengua que todos tienen que hablar en alguna medida. Entonces, en el caso del guión y la edición, el modo de Hollywood ofrece la lengua franca mundial. Es decir, yo estoy aprendiendo a escribir guión y esa manera de escribir guión la aprendo igual, esté yo en Estados Unidos o esté yo en Costa Rica o esté yo en Tailandia. El guión es el mismo tipo. E incluso lo que ocurre interesante es, más allá de que sea de Hollywood o la manera de Hollywood, es que nos lo enseñan como que eso es el guión. Es decir, yo recibo un curso de guión y me enseñan el guión de Hollywood, pero no me dicen guión de Hollywood, me dicen curso de guión, como que si fuera la única manera de escribir guión. Igual con la edición, se presenta una cierta manera de presentar, de cortar la escena, que lo clave en el asunto de la edición es que funciona con la transparencia. Es decir, la edición procura borrarse, que uno no se dé cuenta que algo está editado, que algo está montado. En el caso del guión, lo clave sería de pronto la causalidad, de pronto no, la causalidad y el psicologismo, que apuntemos que la psicología es también una causa dentro del relato. Entonces, como les decía, los manuales presentan como que si este fuera el guión o la edición, no una forma de ellos. Aquí les recomiendo una de las grandes películas bueno, en cuanto a éxito comercial fue tremendo, pero también es una importante película del modo de Hollywood, aunque es una película de director británico, que es el Doctor Zhivago, basada en una novela de un escritor soviético, pero la película de hecho es antisoviética la película. Y bueno, ya le mencionaba la transparencia, lo que es el montaje en continuidad. Estas son primeras características. ¿Qué por el cine clásico? El guión. El guión tiene un ordenamiento muy claro, ¿verdad? Y también está como muy estandarizado. Toda película clásica tiene un desencadenante, tiene un primer punto de giro, tiene un punto medio, tiene un segundo punto de giro, tiene un clímax y tiene un desenlace. Toda película clásica arranca con un estado de reposo, ocurre algo que es el desencadenante y al final, después del desenlace, tenemos un nuevo estado de reposo. Así funcionan todas las películas clásicas. Y al mismo tiempo que tiene este ordenamiento muy claro, que además quiero apuntar, son solamente dos puntos de giro, no son tres, no son cuatro. Esta estructura, este esqueleto que está muy estandarizado, además procura dosificar los efectos a partir de la exposición de la información. Me explico. El guión va soltando información, características de los personajes, acontecimientos, poco a poco, o de una manera calculada para lograr un cierto efecto en el espectador. Recordemos que en la presentación anterior habíamos mencionado que el control de la percepción era uno de los elementos claves del clasicismo. También el guión de la película clásica va a focalizar, va a definir esta es la historia principal y esta es la secundaria. Ponga atención a esto y a esto no le ponga atención.
Este es el personaje principal y este es el secundario. El personaje principal tiene que tener estas características, el secundario tiene que ser diferente para distinguirlo, porque además uno no se confunde en una película clásica. Es una película, es un cine, como decía Borwell, de lo obvio. Aquí les pongo ejemplo otra película, una película que es muy clásica, incluso como guión es muy clásica, a pesar de que, a diferencia de Doctor Chivago, yo no diría que es una buena película, de hecho es una mala película, pero hay que mencionarla. Hay que mencionar que tiene las características, hay que reconocerlo, ¿verdad? No digo yo que sea que hay que verla más de una vez, de hecho tal vez no hay que verla ni una sola vez, me disculpan. Yo sé que alguna gente la menciona como entre sus películas favoritas. El que a mí me parezca mala no tiene nada que ver con su temática religiosa, tiene que ver con que es una mala película. Eh, las películas clásicas tienen en su guión, en su edición, en su fotografía, una apuesta realista. ¿Qué llamamos una apuesta realista? Ya hemos hablado, ¿verdad? Es la realidad de lo verosímil. Yo me meto en la historia porque siento que esto es como el mundo real. Y yo me siento como el mundo real porque hay una sólida diégesis. ¿Qué es una sólida diégesis? Una manera de nombrar una diégesis sólida es que hay una relación entre significado y significante. O sea, este significante, o sea, esta imagen, este sonido que está acá se coincide con el referente, con el significado que yo tengo, que la audiencia tiene. Entonces, de pronto, una ruptura de significado y significante podría ser que de pronto aparezca una vaca en una película y que la vaca empiece a maullar. Ahí uno hace cortocircuito, a uno le rompe el efecto de realidad. Este sonido, el sonido de un maullido y la imagen de una vaca, que también es una impresión física, no coinciden con el referente. O sea, yo tengo el referente vaca y tengo el referente gato y no coinciden. Aquí hay algo raro, rompe la verosimilitud, rompe la apuesta realista. Entonces, bueno, la película tiene una sólida diégesis, la película clásica, para que yo me meta en esa diégesis. Y para que sea una sólida diégesis es clave que las películas tienen una causalidad clarísima. Hay una claridad respecto a una causa provoca otra, causas y efectos. En una película clásica las cosas no ocurren por accidente, se explica, aunque sea el destino, aunque sea Dios, pero la película ofrece una explicación a por qué ocurren las cosas. Perdón. Y entre las cuestiones que tienen que ver con esta causalidad están por supuesto los personajes. Los agentes causales son casi exclusivamente humanos o antropologizados. Y eso lleva a que para que la película tenga una diégesis todavía más sólida, para que las causas sean todavía más consistentes, los personajes están psicologizados. Un personaje no es malo porque sí. Una película clásica le dará un trasfondo, le dará un propósito, le dará una motivación que podemos no compartir, pero se la va a dar. Y aquí les menciono una comedia romántica, Love Actually, que además es un tipo de película que es película coral, ¿verdad? Que es un montón de historias multiplicadas que se entretejen, pero todas son en torno al mismo tema. Otra característica en la onda o en la misma línea del realismo de lo clásico es el realismo romántico. ¿Qué es el realismo romántico? Para definirlo de pronto rápidamente, las películas presentan las cosas como son y las cosas como deberían ser. Lo realista, las cosas como son, lo romántico, que apela a lo ideal, como debería ser. Entonces, por ejemplo, tenemos una película donde presentan un personaje que está desempleado en busca de la felicidad de Gabriel Muccino, perdón, con Will Smith. Está desempleado, lo abandonó la esposa, la está pasando súper mal, las cosas como son. En la realidad hay desempleo, en la realidad hay problemas de pareja, etc. Pero también como deberían ser. Ustedes verán que las películas clásicas generalmente tienen este final feliz, el cual el ideal, el que el bueno triunfa, es lo que se da. Entonces, además de realismo romántico, este realismo es un realismo melodramático. Es un realismo que apela a los sentimientos. Y como decíamos en la clase anterior, el video anterior, esta apelación a los sentimientos pasa a través de la actuación histriónica, expresiva, exagerada en muchos casos, y la música para subrayar momentos, subrayar emociones. El melodrama, el realismo, la sólida diégesis lleva a que las películas conduzcan a que uno se identifique con la historia y sobre todo con el protagonista. Yo me preocupo por lo que le pase al personaje de Hunt en Misión Imposible.
Yo desarrollo la película, el guión, la actuación, la edición, la fotografía están armadas para que yo desarrolle un vínculo con un cierto personaje. Y por cierto, bueno, aquí mencionaba la película Misión Imposible, Fallout, que es, les señalo, yo solo la vi una vez, pero les digo, es un peliculón, es una tremenda película de acción. Y es una película tremendamente clásica, digamos, yo no digo que una película clásica sea mala, al contrario, hay películas clásicas estupendas. Eh, Todo este clasicismo tiene implicaciones ideológicas y axiológicas. Axiológicas se refiere a los valores, ideológicas respecto a las ideas, al mundo que se representa. La primera y más importante es que la película clásica, como es obvia, como hace que uno crea que está viendo, que uno sienta que está viendo una realidad, que uno se olvide que esto es ficción, que uno se olvide que todo esto es construido por un grupo de profesionales en la ilusión, en la mentira, puede llamarse también. La película clásica apunta y también estimula un espectador ingenuo, naif, un espectador que se crea lo que le están diciendo. Lo cual hace que como me están motivando a ser ingenuo y a veces lo consiguen, yo llego a pensar que el mundo que están presentando en la película es el mundo real. Entonces de pronto, si yo veo todas las películas de Hollywood, los norteamericanos siempre son los buenos, o en todas las películas de Hollywood siempre está el latino asaltante, o el empleado resulta que es negro y el cliente es blanco, ese tipo de cosas, yo puedo llegar a pensar, por mi ingenuidad, por la ingenuidad que la película propicia, que esa es la realidad. Por otra parte, también dentro de la cuestión ideológica y axiológica, el hecho de que el realismo romántico presenta las cosas como son, pero finalmente las cosas como deberían ser, o sea, son historias que apuntan a un mundo donde hay un sentido, puede llevar a pensar a uno como espectador que el mundo más allá de la película también tiene un sentido, que puede tenerlo. De pronto, si ustedes son creyentes en cierta cosmogonía, pueden creer que el mundo tenga un sentido, pero el sentido no es el mismo que funcionaría en la película. Entonces, en las películas de Hollywood, generalmente el malo pierde, pero en la realidad los malos a veces ganan. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Okay? No funciona lo mismo, a menos de que uno llegue a pensar con la ingenuidad que la película me estimula, a que si alguien pierde en la vida real es porque en realidad le tocaba perder, se lo ganó. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un sentido. No es exactamente así, pero en las películas sí es así. Todo tiene un sentido, una película, todo tiene una causa en las películas. En algunos casos, de acuerdo con el tema, de acuerdo con el tratamiento, la película clásica puede prestarse para adoctrinar, porque presenta historias muy claras, protagonista muy claro, antagonista muy claro, o sea, el villano, el héroe y el villano son muy claros, presenta con demasiada claridad cuál es el mensaje, cuáles son los valores que defiende, es un cine de lo obvio, lo cual hace que sea comodísimo para el adoctrinamiento. Siguiendo con las implicaciones ideológicas y axiológicas, las películas clásicas eh, tienden a psicologizar detalladamente a los personajes para que sean causas, lo cual hace que de pronto en la psicologización, la caracterización, se empiece a asociar a los personajes con ciertas profesiones, con ciertos grupos étnicos, con ciertas edades, y empiezan a fijarse estereotipos, o podría caerse en el error de fijar estereotipos. Entonces de pronto también tenemos que la película clásica pide tener un protagonista, pide un antagonista, y la película clásica pide que estén psicologizados, estén detallados. Entonces de pronto, bueno, ¿qué voy a hacer? El bueno tiene que ser el blanco norteamericano, el malo tiene que ser el otro, el narcotraficante latinoamericano, el ruso, el nazi, el musulmán. Se presta entonces para el estereotipo y se presta para el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo era una corriente religiosa de la Edad Media que, no soy experto en religión, voy a decirlo en resumen, todo era una cuestión entre el bien y el mal. El maniqueísmo se utiliza actualmente también para referirse, y aquí lo estoy usando en esos términos, para referirse a algo que se ve solo en blanco o negro, no hay grises, no hay punto medio, o una cosa o la contraria. Y la película clásica estimula justamente esta aproximación. Eh, ¿Qué pasa con el clasicismo? Como les decía en la presentación anterior, lo que decía Borwell era que a partir del año 60 el clasicismo ya se quebró y ya no se puede hablar que funcione igual.
Pero ese resquebrajamiento comienza desde los años 30, 40, perdón. ¿Con qué comienza el resquebrajamiento de lo clásico? Dentro de Hollywood ocurre algo que es el cine negro, que rompía la causalidad, que rompía la identificación con los personajes, y el musical, que rompía la ilusión de realidad completamente. Pero fuera de Hollywood también ocurrían otras cosas. Por ejemplo, bueno, y el asunto es que eso que está fuera de Hollywood empieza a ser conocido en Hollywood por el público y por los cineastas y empiezan a romper el clasicismo. Una primera cosa que tenía que venía de fuera de Hollywood, que venía desde Asia y desde Europa, era el cine de autor. El cine de autor es el cine que plantea la idea de que una película revela o expresa una cierta sensibilidad individual, un creador, un Federico Fellini, un Ingmar Bergman, un Michelangelo Antonioni que tengo por acá, que la película La Aventura es una maravilla de películas, una película en la que no ocurre, en lo que uno no sabe exactamente qué está ocurriendo, es una película antinarrativa, no me está narrando propiamente. Entonces, bueno, esta cuestión, esta idea de un cine a la medida de una sensibilidad, un ímpetu creativo individual, va en contra de un cine como el clásico, porque el cine clásico es un cine impersonal. Un cineasta de Hollywood puede hacer dos películas muy distintas. Un cineasta de autor, todas las películas van a ser más o menos parecidas en su tema, en su ritmo, en sus apuestas creativas. Y por otro lado, algo que ya había estado en el cine negro, el tratamiento de los personajes. Los personajes de fuera de Hollywood nos estaban llegando con una psicologización que no era la de Hollywood o sin psicologización, expresándose a través de sus actos, no a través de características psicologizantes o de diálogos. Entonces, bueno, esto llega desde fuera y hace que empiece a romperse el clasicismo. Algunos cineastas que dentro del clasicismo empezaron a quebrarlo o que lo quiebran actualmente de alguna manera están, por ejemplo, Orson Welles, director de Ciudadano Kane, que es una película, probablemente la mejor película de todos los tiempos según las encuestas. A mí me encanta también, no es mi favorita, pero me encanta. Ciudadano Kane ya tiene una serie de elementos que es del 41 que rompen lo clásico. Por supuesto Hitchcock rompía lo clásico, por supuesto Kubrick rompía lo clásico. Un cineasta que todavía está activo, que es David Lynch, rompe lo clásico cuando quiebra la causalidad, cuando rompe la psicologización. Y cineastas todavía más contemporáneos, Martin Scorsese, los hermanos Coen, que están muy activos, o Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, por ejemplo, en esta escena de Pulp Fiction, ¿verdad? Perdón con el spoiler, nos presenta un personaje que es supuestamente protagonista y a media película me lo matan, pero como rompe también la temporalidad, que eso no es usual en una película clásica, romper la temporalidad, hace que el personaje sea asesinado en una escena, pero siga saliendo en siguientes escenas, porque rompe la temporalidad. Pero bueno, eso que la película me haya generado una cierta identificación y que mate al que parece que es el protagonista, eso rompe lo clásico. Entonces, cuando una película no es clásica, eh, cuando elimina los elementos que caracterizan lo clásico. Por ejemplo, cuando una película rompe la relación entre significante y significado, ahí se está alejando lo clásico, se está acercando lo posclásico. El ejemplo que les di ahorita, aparece una vaca y la vaca maulla. Ahí ya rompe la impresión de realidad, rompe con el clasicismo. Cuando la película rompe la cuarta pared es bueno, una pared, otra pared, la pared atrás, la cuarta pared es la del frente donde está el espectador. Cuando la película rompe la cuarta pared, cuando el personaje vuelve a ver a la cámara, está volviendo a ver el espectador, a ustedes, y le está diciendo, esto es una ficción. Entonces la ruptura de la cuarta pared propicia el distanciamiento. ¿Qué es el distanciamiento? Yo me alejo, yo me salgo de la diégesis, yo me salgo de la impresión de realidad y yo me doy cuenta, esto es una ficción. La película clásica procurará meterme en la ficción, una película posclásica más bien me sacará de la ficción para que uno tenga un abordaje distanciado, un abordaje más racional de la película. El ejemplo que ya les ofrecí, la identificación con el protagonista, la película puede que haga que el protagonista sea un personaje odioso con el cual no me identifique de una manera deliberada, no porque tenga un mal guión, sino porque deliberadamente quiere que no me identifique, o puede que matar al personaje con el que me estoy identificando y propiciando un distanciamiento también. Cuando la película no tiene un clímax, o el clímax es demasiado breve, o sea, que es tan breve que el resto del relato parece como una serie de momentos muertos, donde nada ocurre, eso es posclásico. Cuando la película rompe la transparencia, es decir, que me doy cuenta de la edición,
como alguna película de Mijael Haneke o alguna película de, de Luis Buñuel, donde deliberadamente uno ve el micrófono dentro de la cámara, nada más se ve como un micrófono ahí en una esquinita, ¿verdad? Ok, yo me estoy dando cuenta que eso no es una historia, o sea, que no es ficción, yo me doy cuenta que esto fue una filmación, que es un aparato creado. O sea, me doy cuenta que es una ficción, perdón, que no es la realidad. Cuando las películas rompen la causalidad, es decir, cuando un personaje de pronto tiene una cierta condición y no nos explican de dónde viene, que uno diga, madre, pero esto no funciona, esto no me lo explicaron, esto es ilógico, eso es romper la causalidad. Una película que no le interesa explicar, por ejemplo en Magnolia, esta película por Thomas Anderson, en algún momento el clímax empiezan a llover ranas del cielo. Eso rompe la causalidad porque la película ni antes ni después nos explica por qué están lloviendo ranas. Inmediatamente uno piensa en las plagas de Egipto, de la Biblia, del Viejo Testamento. Si la película Magnolia antes o después me hubiese dicho que estaba pasando un avión que tuvo un problema técnico, que tuvo que abrir, que el avión estaba transportando ranas para experimentos y que se le cayeron las ranas desde el cielo, desde donde estaba volando hasta la gente, ahí la película estaría conservando la causalidad y el realismo. Me explica por qué están esas ranas. Pero si la película no lo explica ni antes ni después, está rompiendo el clasicismo. Está siendo más posclásica. Vean qué importante cómo la idea de clasicismo me relativiza el cómo evalúo una película. O sea, me relativiza la crítica. Porque de pronto ya no puedo exactamente decir esta película tiene un mal guión, o tiene una mala edición, o tiene mal construidos los personajes, o está mal actuado. ¿Por qué? Porque lo estaría haciendo desde la perspectiva de Hollywood. Ok, esta película de Avengers, yo puedo decir, está mal actuada, el guión resulta poco verosímil, no sé, Los Eternos. Y claro, yo puedo decirlo porque estoy diciendo, es que las reglas son películas de Hollywood, es una película clásica, voy a ver cómo es un guión clásico ideal y la película lo cumple o no. Pero si yo me enfrento a una película de Bong Sang-soo, un director coreano, o bueno, el que ganó el Oscar, Bong Joon-ho, por Parásitos, es una película que deliberadamente en algunos elementos se sale lo clásico. Entonces yo no puedo decir que el personaje está mal psicologizado. No. ¿Sabes? Tú puedo decir, no está psicologizado la manera de Hollywood. Lo cual obliga a que si la película no es clásica, yo tengo que inventar los criterios con la cual yo la evalúo. No es que sea automáticamente buena, puede ser mala, pero yo tengo que, como espectador, ser creativo y descubrir dentro de sus reglas qué es lo que la hace mala o qué es lo que la hace buena. Con una película clásica no tengo que inventar un aparato de evaluación, me lo da el mismo clasicismo. Por eso aquí yo les decía, esto no es una imagen de una película, es una imagen de una escultura. Lo posclásico me obliga a pensar el cómo voy a aproximarme a la película. Esto es entonces el clasicismo y el posclasicismo.